Muy buenas tardes, bienvenidos a este segundo video de esta pequeña serie sobre el plagio. El día de hoy vamos a tratar de descubrir algunas razones por las cuales se sigue manifestando esta mala práctica en el país y también vamos a hablar sobre los tipos de plagio. Retomemos entonces el libro Anotaciones sobre el plagio de la profesora Sonia Janet Girón Castro de la Escuela de Filosofía y Humanidades de la Universidad Sergio Arboleda. Lo primero que anota la profesora Girón es que los estudiantes cometen plagio por diversas razones, entre las que menciona las siguientes. Primero, porque el estudiante tiene miedo o inseguridad para pensar por sí mismo o expresar lo que piensa. Porque el estudiante desconoce o no comprende el tema. Porque el afán del estudiante de tener solo buenas notas lo lleva a tener miedo y a no entregar un buen trabajo. Por eso comete plagio. Por falta de tiempo. Porque el estudiante no tiene las habilidades suficientes en la investigación. Porque no cita o simplemente por ignorancia. Entre muchas otras. Sin embargo, también debemos ser conscientes que los profesores también somos responsables de que nuestros estudiantes cometan plagio. Eso pasa cuando no somos lo suficientemente claros con las instrucciones, o cuando no explicamos bien el tipo de trabajo que queremos obtener, o cuando no somos claros o no son claros los objetivos de las actividades que planteamos. Entre muchas otras también. Entonces fíjense que ahí hay un tema de responsabilidad compartida probablemente. Y también vemos que las razones o las posibles razones por las que el plagio ocurre y sigue ocurriendo son también muchísimas. Y como son tantas, entonces también hay diferentes tipos de modalidad de plagio. Son los que vamos a ver a continuación. Allá tenemos una imagen que no es de mi autoría, la descargué desde la aplicación Pinterest. Y ahí en la parte derecha está el nombre de la autora que nos regala esta imagen con la que estamos trabajando. Ella nos está mostrando ahí los diferentes tipos de plagio y vemos que puede ser por forma, por método o por propósito. Por forma hablamos de autoplagio, de falsa autoría, de envío doble, de robo de material, de copia sin autorización de código fuente. Por método hablamos del copiar y pegar, parafraseo inapropiado, referencia perdida, referencia falsa, fabricación de datos, robo de ideas. Y por propósito podemos decir que es intencional o accidental. Pero ¿qué nos dice cada una de ellas? Entonces el autoplagio es cuando un autor copia nuevamente un trabajo que ya fue realizado. La falsa autoría se da cuando se incluye el nombre de una persona como autor o colaborador de un artículo o de un trabajo en el colegio o en la universidad sin que esa persona haya hecho alguna contribución. Por envío doble se da al enviar el mismo artículo a dos revistas diferentes o si el mismo trabajo se le entrega a dos profesores diferentes, bien sea en el colegio o en la universidad. Por robo de material se da al copiar sin autorización material perteneciente a otra persona, es el más común. Ese y el copiar y pegar. Copiar sin autorización de código fuente se da cuando se usa fragmentos de código fuente de otra persona sin citarla. Copiar y pegar se da al copiar el texto de una fuente y luego pegarlo en un trabajo sin citarlo adecuadamente. Parafraseo inapropiado ocurre cuando se sigue el mismo estilo dado en la fuente original. Referencia perdida se da al referenciar información de otra fuente. Referencia falsa se da al poner una referencia en el lugar que no corresponde a la fuente original. Fabricación de datos ocurre cuando se manipulan los datos de una investigación. El robo de ideas se da al presentar como propia la idea original de otra persona. Intencional cuando el plagio evidentemente es intencional. Y accidental es cuando es un accidente. Sin embargo,
Independiente del tipo de plagio, si es por forma, por método o por propósito, cualquiera de estos constituye un delito, como ya hemos visto. El plagio es un delito y es una mala práctica que tenemos que eliminar. Bien, aunque son muchas tipologías que acabamos de ver ahí, hay un trabajo de la Universidad de los Andes y de la Universidad Externado de Colombia que ellos agrupan todo esto en solamente 5 tipos de plagio. El primero es el plagio completo, cuando se copia exactamente un contenido sin indicar de dónde viene. La segunda es el plagio parcial, cuando el contenido citado es la unión de varios textos provenientes de una misma fuente. El autoplagio, cuando partes de un trabajo propio se presenta como si fuera inédito. Plagio por envío doble, cuando se presenta un mismo trabajo en clases diferentes o para revistas diferentes. Plagio por falsa autoría, cuando se referencia el nombre de una persona que no participó en la elaboración del mismo. Bien, entonces hay que tener en cuenta todas estas tipologías, en especial estas 5. Tratar de no caer en ellas porque, insisto, el plagio es una mala práctica que constituye también una forma de delito. Y vamos a cerrar entonces el video de hoy aclarando que el plagio no solamente se da en ambientes escolares o educativos. Hay casos muy famosos de demandas por supuesto plagio, entre las que ha caído la cantante colombiana Shakira, el grupo español Mago de Oz e incluso el desaparecido Michael Jackson han recibido demandas por supuesto plagio. Esto nos debe llevar a reflexionar muy bien y a revisar nuestros trabajos antes de enviarlos, para así evitar caer accidentalmente o intencionalmente tal vez en esta mala práctica. Eso es todo por ahora, nos vemos en otra oportunidad para hablar sobre cómo evitar caer en esta práctica. Que tengan buena tarde, hasta pronto.